Sí, Bueno, sí, todo está bien. perfecto. Bueno, esta clase un poquito está orientada a repasar todo lo que es regulación del movimiento. Digamos, dentro de lo que es el cursado de trabajo, entraría más que nada para aplicar en la UP número 2. Pero un poquito, digamos, la clase tiene la intención un poquito de funcionar como un intermedio donde retomemos, o donde ustedes tendrían que retomar algunos temas que vieron en crecimiento, relacionados con todo lo que es anatomía del sistema nervioso y fisiología del sistema nervioso, más que nada con lo que es el tema de reflejos. Y también que esta clase sirva como un eslabón más para llegar el año que viene a todo lo que es la parte de semiología y examen físico del sistema nervioso también. O sea, entonces es una clase que, si bien es de fisiología, no busca por ahí ir al detalle de todo lo que es la fisiología de regulación del movimiento, porque es muy complejo, es imposible dar en una sola clase además, sino por ahí remarcar algunos puntos más importantes y que tengan importancia práctica en el futuro. Entonces vamos a tomar como una primer partecita de la clase, donde vamos a hacer más como un repaso de algunos temas del año pasado, y después ya vamos a ir lentamente introduciéndonos a los temas más propios de trabajo y tiempo libre de segundo año. Un poquito la idea de las diapositivas es que vayan relacionándose una con la otra. Por lo tanto, si hay alguna cosa que no entienden o que les confunden, no esperen hasta el final, sino que me avisan en el momento, porque si no le va a dificultar la comprensión de los puntos que siguen. Y también, como les decía, como algo muy resumido, porque se entraría mucho más que una clase para desarrollar todo el tema, así que si hay algún tema que lo vimos muy por arriba y queda alguna duda para profundizar algún punto, también me van preguntando en el momento. Un poquito la clase la vamos a organizar siguiendo una organización que tiene el sistema nervioso para lo que es la regulación de la función motora, siguiendo lo que denominamos una estructuración jerárquica. Esto quiere decir que hay una estructura más básica, que vamos a llamarle el efector común, que es el responsable de realizar el movimiento, el cual va a estar regulado a su vez por un nivel, un primer nivel a nivel de la médula espinal, una segunda estación a nivel del tronco encefálico, y finalmente una regulación a nivel cortical. La actividad que hace además motora el sistema nervioso siguiendo esta organización va a ser recogida por receptores, más que nada propioceptores, que van a informar la posición y el movimiento de las diferentes partes del cuerpo entre sí, y van a devolver esta información al sistema nervioso central por las vías sensitivas. En este eje, que dijimos de estructuración jerárquica que va generando el movimiento, vamos a tener algunas estructuras en paralelo, como son los ganglios basales y el cerebelo, que vamos a ver que no generan en sí mismo el movimiento, sino que lo van regulando. Entonces, fíjense cómo, si bien tenemos estructuras cada vez más complejas, esas estructuras más complejas van actuando sobre los niveles más inferiores de organización del sistema nervioso. ¿Qué es lo importante de este tipo de, o por qué el sistema nervioso adopta este tipo de estructura para el funcionamiento motor? Una, porque permite que ante alguna lesión en algún nivel de este eje que genera el movimiento, si hay una lesión, por ejemplo, que desconecta el nivel medular, los niveles más rostrales, del tronco encefálico, de la corteza motora, la misma médula espinal todavía puede seguir generando cierto tipo de movimientos. Sin embargo, estos movimientos no van a ser los que podemos ejercer voluntariamente, porque se desconecta este nivel de la corteza motora, ni tampoco va a ser un movimiento normal, sino que van a emerger patrones más primitivos de movimiento. Si lo relacionamos un poquito con lo que ustedes veían en crecimiento-desarrollo, si recuerdan lo que eran los reflejos arcaicos eran una actividad refleja, involuntaria, que se generaba más que nada a nivel de la médula espinal o del tronco encefálico, y que iba desapareciendo en el tiempo porque la mielinización permitía que niveles más rostrales del sistema nervioso asumieran esa función. En este caso pasa a la inversa, la desconexión con esos niveles más rostrales, más superiores, hace que puedan reemerger, por ejemplo, algunos reflejos arcaicos, pero que permitan cierto grado de funcionalidad motriz.
Otra característica de esta forma de estructuración es que no hay una sola vía que descienda desde los niveles más superiores a los más inferiores. En este gráfico, por ejemplo, tenemos dos vías descendentes, hay más de dos que la vamos a ver más en el transcurso de la clase, como es el fascículo córtico-espinal y el fascículo rubroespinal. Uno nace de la corteza, otro del núcleo rojo, que tienen funciones más o menos superpuestas. Entonces, cuando se lesiona una de esas dos estructuras, la otra sigue funcionando y permite también cierto grado de funcionalidad. Entonces, fíjense cómo esta forma de organización va siempre al sistema nervioso permitiéndole cierto grado de función, aunque pueda haber lesiones en diferentes niveles del mismo. Como les decía al principio, vamos a tener estructuras que están en paralelo porque tanto los ganglios basales como el cerebelo no pueden generar movimientos, pues no están en este eje de estructuración jerárquica, pero sí van a servir para regular el movimiento y que ese movimiento sea más preciso, más fino, se realice en el momento y en la cantidad de movimiento que es necesario para los objetivos del sistema nervioso. Y quizá la mayor debilidad de este tipo de organización es que todo el movimiento va a terminar dependiendo de una estructura más inferior a la que le denominamos efector común. El efector común va a ser un conjunto de estructuras que van a producir todos los tipos de movimiento que el sistema nervioso puede realizar. Desde los más complejos, que son organizados a nivel de la corteza, hasta los más simples, que son organizados al mismo nivel de la médula espinal. Todo este tipo de movimientos van a depender de un mismo conjunto de estructuras que, como les decía, le denominamos ese efector común. ¿Quedó más o menos claro hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, dijimos que entonces ese efector va a ser responsable de producir todos los tipos de movimiento que puede generar el sistema nervioso. Vamos a repasar un poquito también cómo podemos clasificar esos movimientos. Los movimientos pueden ser movimientos reflejos, que son fundamentalmente los que vieron el año pasado, a los que definimos como respuestas estereotipadas, involuntarias, frente a un estímulo, y cuya base anatómica y funcional es el arco reflejo, que después lo vamos a retomar un poquito. Mover un poquito más la definición de reflejos para entenderlos bien. Cuando hablamos de una respuesta estereotipada, quiere decir que la respuesta va a ser siempre más o menos la misma ante el mismo estímulo. Si bien hay cierto grado de adaptación de los reflejos, a grandes rasgos la respuesta refleja ante un estímulo va a ser siempre la misma. Vamos a decir que es involuntaria porque obviamente no lo podemos controlar por la voluntad, lo que no implica que sea inconsciente. Yo puedo ser consciente del movimiento, pero aún así no puedo controlarlo voluntariamente. El movimiento reflejo es involuntario y no puede ser suprimido ni generado voluntariamente. Y se produce siempre que haya un estímulo. Si hay un estímulo sensorial, ambiental, que genere el movimiento, la respuesta refleja no se va a producir. Luego tenemos los movimientos automáticos, que son movimientos un poquito más complejos. Se diferencian del resto de los movimientos, en el caso de los reflejos, de que pueden mantenerse aún en ausencia de una señal sensorial, es decir, no es imprescindible el estímulo para que generemos el movimiento automático, y también al contrario del reflejo puede modificarse por la voluntad. Dijimos, el movimiento reflejo es involuntario y no podemos suprimirlo o modificarlo voluntariamente. Estos movimientos automáticos son producidos por circuitos neuronales más complejos que el arco reflejo, que se llaman circuitos generadores de patrones motores rítmicos. O sea que la mayor parte de los movimientos automáticos son rítmicos, en el sentido que van alternando dos fases. Ejemplos de los movimientos automáticos son la marcha. Cuando nosotros caminamos aunque no haya ningún estímulo sensorial que desencadena el movimiento. Podemos empezar y detener la marcha voluntariamente, pero vamos a diferenciar el movimiento automático del movimiento voluntario en que podemos mantenerlo sin que constantemente estemos enviando un comando motor voluntario para mantener el movimiento. Podemos caminar mientras hablamos, mientras miramos una escena, una vidriera, si van caminando por la calle, lo que ustedes quieran, sin que constantemente estemos poniendo toda la carga atencional en generar este tipo de movimientos en forma voluntaria. Otros ejemplos de movimientos automáticos son la masticación, con sus fases de elevación y depresión de la mandíbula,
Y, por ejemplo, la respiración también en cierto grado es movimiento automático. Son dos movimientos rítmicos que van alternando dos fases entre sí. Y finalmente los movimientos voluntarios, obviamente como el nombre indica, son voluntarios, se van a originar, por lo tanto, en la corteza motora, que a través de vías descendentes va a reclutar a las mismas estructuras que generan los movimientos reflejos y automáticos para generar el movimiento voluntario. ¿Quedó claro la diferencia, las características de estos tres tipos de movimientos? Sí, perfecto. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, estos tres tipos de movimientos, yo les dije antes, van a terminar siendo generados por la misma estructura, el mismo efector común, es el que actúa en última instancia. Ese efector común es un conjunto de estructuras al que le denominamos unidad motora. ¿Qué es una unidad motora? Son las motoneuronas alfa, que están en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos motores de los pares craneales en el tronco. El cuerpo de esa neurona va a originar un axón motor que a través de la unión neuromuscular, que es la sinapsis especializada, va a activar un conjunto de fibras musculares esqueléticas. Ese conjunto de fibras musculares, la motoneurona que las inerva y la sinapsis que lo conectan, forman la unidad motora. Esta unidad motora va a generar, como les decíamos, todos los tipos de movimientos que dijimos recién, voluntarios, reflejos y automáticos, terminan actuando en última instancia en estas estructuras, y además de permitir generar el movimiento, también la inervación de estas motoneuronas del asta anterior de la médula y del tronco encefálico van a permitir mantener la estructura muscular y van a determinar las características estructurales del músculo. Ustedes quizás ya vieron en trabajo que hay diferentes tipos de músculo esquelético, el músculo rojo, el músculo blanco, con mayor o menor tolerancia a la fatiga, entre otras diferencias. Esto va a depender del tipo de motoneurona que inerve esos músculos. Entonces la inervación determina también esas características funcionales y estructurales del músculo, y si se corta la relación entre la motoneurona y el músculo, ese músculo va a perder sustancia y va a tener el proceso de atrofia, de perder masa como consecuencia de esa denervación. Estas unidades motoras pueden ser unidades motoras grandes, cuando una misma motoneurona inerva muchas fibras musculares. Esto va a suceder sobre todo en aquellas estructuras que necesitan generar fuerza, como por ejemplo los músculos de los miembros inferiores. O podemos tener unidades motoras chicas, cuando hay pocas fibras musculares inervadas por una motoneurona, que es cuando necesitamos generar un movimiento más preciso, es decir, activar más fraccionadamente ese conjunto de fibras musculares, por ejemplo, en el caso de los músculos que regulan la movilidad ocular externa, los músculos extraoculares. Entonces, este sería nuestro primer nivel en el cual el sistema nervioso va a ejercer esta función de generar el movimiento. Esta estructura básica, que está en la parte más inferior de esta forma de organización, es sin embargo importantísima porque, como les dije, es la que permite realizar todos los tipos de movimiento. Si seguimos en el escalón inmediatamente superior de esta forma de organización jerárquica del sistema nervioso, encontramos el nivel de control medular. La médula espinal va a ser básicamente el centro reflejo por excelencia. La mayor parte de los reflejos motores van a producirse a nivel de la médula espinal, obviamente lo que involucra los pares craneales a nivel del tronco encefálico. Por lo tanto, van a tener que retomar, cuando quieran estudiar lo que es la regulación del sistema motor, los reflejos motores que vieron en crecimiento. El reflejo miotático, el miotático inverso y el reflejo flexor o de retirada. Como es el que va a ser más relevante para el resto de la clase, vamos a tomar solamente, o a retomar un poquito, a recordar las características principales del reflejo miotático. Si recordamos la definición, la base anatómica y funcional de los reflejos es el arco reflejo. Por lo tanto, para poder comprender un reflejo, va a ser siempre necesario repasar cómo es ese arco reflejo. Un arco reflejo, recordemos, va a estar formado por un receptor sensorial, que en el caso del reflejo miotático es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular es un mecanoreceptor, es decir, el estímulo adecuado que va a excitar ese receptor es un estímulo mecánico, y en este caso puntual es el estiramiento. Cuando se estira el uso neuromuscular, el receptor se activa.
Siguiendo el arco reflejo, ese receptor va a estar en contacto con una fibra aferente, en este caso es una fibra 1A. Si recordamos la clasificación de las fibras nerviosas, son fibras gruesas, mielinizadas, por lo tanto transmiten rápidamente la información. Y estas fibras son la prolongación periférica de una neurona sensitiva que está en el ganglio de la raíz dorsal. La prolongación central de esta neurona sensitiva penetra por la raíz posterior de la médula y va a hacer sinapsis con una motoneurona alfa del mismo músculo en el cual estaba el receptor del uso neuromuscular. Cuando se activa el uso neuromuscular, se activa esta neurona sensitiva que por una sinapsis excitatoria va a activar a la motoneurona alfa y la respuesta de la motoneurona alfa va a ser la contracción del músculo. Así cerramos un poquito el arco reflejo con sus estructuras. El receptor, la fibra aferente, la neurona aferente, neurona eferente, fibra eferente y el efector, que en este caso es el músculo. Ahora ya conocemos la estructura del reflejo. Lo que nos faltaría ver es cómo funciona el reflejo. Este reflejo va a funcionar. Le voy a pedir, chicos, por favor, si pueden en lo posible, todas las preguntas me las hagan por audio, porque me es muy difícil dar la clase y leer los mensajes al mismo tiempo, y en lo posible que me dejen a mí contestar las preguntas para que no generemos confusiones, ¿sí? Termino esta ideita y le contesto lo que escribieron recién. Nos faltaría la función, ¿sí? Les decía que es un sistema que funciona por retroalimentación negativa. ¿Por qué? Vamos a pensar un poquito lo que les dije anteriormente. El estímulo para el receptor es el estiramiento del uso neuromuscular. Ustedes fíjense que el receptor, el uso, se encuentra en paralelo con las fibras musculares esqueléticas. Por lo tanto, el uso neuromuscular va a estirarse cuando se estira, es decir, cuando aumente la longitud del músculo esquelético en el cual está ese receptor. Cuando se estira el músculo, entonces, se estira el uso neuromuscular, eso activa el reflejo, y la respuesta es la contracción del músculo que disminuye la longitud. Surge de esto que la variable que estamos regulando es precisamente la longitud del músculo. Cuando la longitud del músculo aumenta, se activa el reflejo y la respuesta es el acortamiento del músculo, es decir, que disminuimos nuevamente la longitud. Entonces, la variable que estamos regulando por este mecanismo de retroalimentación es la longitud muscular. ¿Se entiende? Sí. ¿Eh? Bien. Sí, profe. Responde un poquito a lo que decía la compañera. Si se fijan en este reflejo, entre la neurona aferente, que es la neurona sensitiva del ganglio de raíz dorsal, y la neurona eferente, que es la motoneurona alfa de la anterior de la médula, hay una sola sinapsis. Por eso decimos que este reflejo es monosináptico, lo cual también le da mayor velocidad de respuesta. Como les decía, para no llenarlos de información, porque son temas que no vamos a retomar en el resto de la clase, no voy a hablar de los otros dos reflejos, que es el miotático inverso y el flexolo de retirada, pero respondiendo a la pregunta de la compañía, el reflejo miotático inverso es un reflejo bisináptico, porque entre la neurona aferente y la eferente hay una interneurona inhibitoria. Pero como decía, no quiero, ya tenemos demasiada información en la clase, por eso no quiero que veamos todos los reflejos que vieron el año pasado. Sí, Juan Tomás, te escucho. Yo le quería hacer una pregunta, porque Sí. repasé el tema de reflejos y quería saber dónde se ubica ese uso neuromuscular y más o menos cuánto hay por cada músculo. Porque por ahí en algunos libros leí que estaba cerca de los tendones y me gustaría ubicarlo un poco anatómicamente, digamos, dónde estaría o dónde estaría más concentrado, digamos. Sí, el uso neuromuscular va a estar en general bastante repartido, digamos, en todo lo que es el músculo, porque la idea es que pueda captar el grado de longitud del músculo en su totalidad. Por lo tanto, no es que va a estar concentrado solamente en una parte del músculo. Pueden ser un poco más abundante quizá en la región más cercana a la región tendinosa, pero va a estar repartido en forma relativamente homogénea en el músculo. De todos modos, cuanto más del punto de vista funcional, eso no es muy relevante. Lo más relevante que vos recuerdes, porque es lo que hace a la relación entre estructura y función del uso, es que el uso se encuentra en paralelo con las fibras musculares. Es decir, vos tenés una fibra muscular esquelética y al lado de la fibra vos tenés el uso. Que eso es importante porque es lo que determina que el estímulo adecuado para el uso sea el estiramiento del músculo.
¿Sí? Sí, sí. De nuevo, no me quería meter, pero si lo comparamos con el reflejo miotático inverso, el órgano tendinoso de Golgi se encuentra entre el músculo y el tendón. Es decir, nosotros decimos que está en serie con las fibras musculares. Vienen las fibras musculares, después el órgano tendinoso y después el tendón. Esto hace, y también el órgano tendinoso es un receptor de estiramiento, pero en este caso lo que va a estirar al órgano tendinoso de Golgi no es la longitud muscular, o digamos, el acortamiento muscular lo va a excitar, pero también el estiramiento. Por lo tanto, es un receptor que va a responder más a tensión que a longitud. ¿Sí, Juan? Sí, sí, buenísimo. Sí. Gracias. Bien. María Luz, te escucho. Profe, yo había leído en diferentes bibliografías que, o sea, diferencia el reflejo miotático un componente dinámico que justamente en la clínica lo evaluamos, por ejemplo, en el reflejo rotuliano, pero en el caso del componente estático, que está dado justamente por las fibras tipo 2, fibras aferentes tipo 2, ¿cómo, o sea, es lo que a mí me permite el origen justamente del tono muscular, o cómo podría, digamos, o cómo se evalúa? ¿Cómo? Sí, yo no me meto mucho ahí porque es hacer, digamos, no muy complejo, pero es hacer más complejo el tema, y por ahí son cuestiones que, como decía, a la hora de la práctica no tienen tanta importancia. Si nosotros vamos al análisis más fino del uso neuromuscular, dentro del uso encontramos diferentes tipos de receptores. Receptores en cadena nuclear y en bolsa nuclear, de los cuales se ven encontrar dos tipos de receptores. Algunos de estos receptores detectan más las características dinámicas del estímulo, es decir, más con qué velocidad se va estirando el músculo, y otros aspectos más estáticos, es decir, qué grado de estiramiento tiene el músculo. Vos clínicamente de algún modo podés, digamos, discriminar esas dos cosas, porque como bien decía vos, María Luz, el reflejo rotular, cuando vos percutís el tendón, generas un estiramiento súbito del músculo, entonces como que estimulás un poquito más la parte dinámica del reflejo. Y también es cierto lo que vos decías, que el tono depende más de la porción estática, del grado de estiramiento absoluto que tenga ese músculo. Genial, profe. Porque ¿sí? era una duda que también, o sea, tanto Guyton como Husa y demás, como que nombraban varias, lo que son las fibras estáticas y dinámicas, y era como algo que no me terminaba de cerrar. Así que bueno, se ve que entendí la idea, así que Bien, gracias. apunta a eso, sí. Yo, como le digo, no le incluyo mucho en estas clases porque, como te decía, tenemos que estar haciendo clases muy largas, y desde el punto de vista práctico no es algo que en el futuro te vaya a ser tan relevante, digamos. Está bueno si uno quiere profundizar en el tema, obviamente, para entender mejor, pero no es tan relevante a futuro, digamos, como otras cosas. Bien. Bueno. Ahora bien, este arco reflejo es en realidad un poquito más complejo. Porque si ustedes recuerdan, en el asta anterior de la médula no encontramos solamente motoneuronas alfa, sino encontramos también motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma no forman parte del arco reflejo, porque vimos recién ahí que no están involucradas en la respuesta refleja en sí misma. Sin embargo, van a estar muy relacionadas con este reflejo, porque estas motoneuronas gamma van a determinar en lo que es el uso neuromuscular. Tiene una porción central, que es la parte sensitiva, donde están los receptores propiamente dicho, y en los extremos encontramos fibras contráctiles. Y como esas fibras están dentro del uso neuromuscular, les llamamos fibras intrafusales, eso que están dentro del uso, para diferenciar de las fibras propias del músculo esquelético, que llamamos fibras extrafusales, obviamente pues están por fuera del uso. ¿Qué es lo que hacen las motoneuronas gamma? Las motoneuronas gamma van a terminar en estos extremos contráctiles y van a generar su contracción. Y cuando se contraen estas fibras de los extremos, van a estirar la porción central del uso. Como recordamos, el estímulo de los receptores del uso neuromuscular es el estiramiento. Esta es otra forma de estirar el uso neuromuscular. Entonces, si nosotros queremos activar el reflejo miotático, tenemos dos formas de activarlo. Estirando el músculo, que al aumentar la longitud del músculo estiramos el uso neuromuscular, o bien activando las motoneuronas gamma, que al contraer los extremos del uso, estiran también el uso neuromuscular. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, en general, para lo que usamos la función de las motoneuronas gamma va a ser regular la sensibilidad del receptor. ¿Qué queremos decir con esto? En este gráfico que tenemos acá a la derecha tienen
los impulsos que representan el grado de activación que tiene ese uso neuromuscular en función del estiramiento del músculo. Cuando el músculo se estira en esta franja, aumenta la descarga del uso neuromuscular porque el estímulo es el estiramiento. Como decía María Luz antes, va a haber una respuesta dinámica del reflejo y una respuesta estática. Vamos a centrar igual en esta parte. Cuando estiramos el músculo, aumenta la descarga. ¿Qué pasa ahora si al mismo tiempo que estiramos el músculo, activamos las motorinas gamma? Esa descarga es mucho mayor de lo que era antes. Y por lo tanto, la respuesta al reflejo, que es el grado de contracción muscular, también va a ser mucho mayor de lo que era antes. De este modo podemos ver cómo, cuando activamos las motorinas gamma, aumenta la sensibilidad del reflejo. La respuesta que tenía al estiramiento muscular con la activación de las gamma es mucho mayor que la respuesta que teníamos cuando no están activadas esas motoneuronas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe, perdón, y por lo tanto, entonces también aumentaría la fuerza con la que se contrae el músculo, ¿o no? Sí, en realidad lo que estamos regulando siempre, Ana, acordate que es la longitud del músculo, más que la fuerza que genera. Entonces lo que vamos a lograr es un mayor acortamiento muscular. Ok. ¿Sí? Profe, Acordate que el músculo puede generar fuerza o acortamiento. Acá estamos más centrados en lo que es acortamiento. Sí, Erika. hay algo que no me queda claro porque si las motoneuronas gamma no forman parte del arco reflejo, ¿de qué manera yo las puedo estar activando para mejorar esa respuesta o esa sensibilización del uso? Van a funcionar, si vos querés, como un segundo estímulo que actúa sobre el uso neuromuscular. Por eso decimos que es algo externo al arco. ¿Sí? El arco es la respuesta que va del receptor hasta el efector. ¿Sí? Acá lo que estaría actuando la motoneuronal gamma es sobre el receptor, pero no forma parte del reflejo mismo. Sino lo que hace es como un modo alternativo, si querés, de activar el receptor. No sé si se entiende. Sí, eso lo entiendo, pero ¿cómo logro yo la activación de ella? No, lo va a activar tras del arco reflejo, obviamente. Lo que va Se activa sí o sí. Pero vos podés tener el movimiento reflejo, vamos a sumar experimentalmente, si querés, vos podés obtener el movimiento reflejo sin que existan las motorinas gamma. A eso voy cuando no forman parte del arco reflejo. ¿Sí? Entiendo, sí. Sí, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ¿y por qué tenemos estas motorinas gamma? Bueno, perdón, ahora tenemos otro ejemplo, otra forma de ver lo mismo que decíamos antes de esta regulación de la sensibilidad. Acá nuevamente tenemos un estímulo que es el estiramiento del músculo. Esta línea violeta marca cuando empieza el estiramiento y luego un estiramiento mantenido. Cuando las motorinas gamma no están activas tenemos un grado de respuesta y cuando activamos las motorinas gamma aumentamos el grado de respuesta. De nuevo, no les quiero hacer más complejo el tema, pero del mismo modo que tenemos receptores que responden más a la parte dinámica del estímulo y otros más a la parte estática, también hay motorinas gamma estáticas y dinámicas, ¿sí? Es decir, que van a activar preferentemente o que van a actuar preferentemente sobre fibras o receptores que recogen la porción dinámica y la porción estática del estímulo. Igual, lo mismo que dije a María Luz antes, eso no lo considero tan relevante en este momento. ¿Sí? Entender eso que regula la sensibilidad del reflejo. Y acá quería llegar. ¿Por qué hacen falta las motoneuronas gamma? Nosotros dijimos que el reflejo lo que regula es la longitud muscular. Ahora, ¿qué sucede? Al contrario de muchas de las variables que ustedes van a ver en trabajo, como puede ser la presión arterial, el nivel de oxígeno en sangre, etc., la longitud muscular va a tener un valor deseado, un valor que nosotros tenemos que mantener, que va a variar constantemente. Por ejemplo, cuando yo estoy sentado, mis músculos, mis grupos musculares, los miembros inferiores necesitan un tono muscular determinado. Cuando yo me pongo de pie, la longitud que van a tener que tener esos músculos va a ser diferente. Cuando yo camino, también, y si empiezo a correr, también. Es decir, todo el tiempo, según la postura que yo tenga y los movimientos que vaya realizando, el valor de longitud muscular que yo tengo que tener va variando constantemente. Que no es algo que suceda con la mayor parte de las variables que regulamos en fisiología, como yo digo, tienen un valor relativamente constante dentro de una placa homeostática. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo va a funcionar el reflejo miotático? Acá el rol central lo tiene el receptor, que es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular
como dijimos antes, va a percibir cuál es la longitud real del músculo. Porque cuando aumenta la longitud del músculo, se estira el uso neuromuscular y de ese modo activamos el reflejo. Por un mecanismo de retroalimentación, el uso va a activar la motoneurona alfa, que va a actuar sobre el músculo generando su contracción para que disminuya la longitud. ¿Mm? Pero ¿qué sucede? El uso neuromuscular va a estar más o menos activo según cuánta información le llegue de las motoneuronas gamma, que como dijimos anteriormente, regulan la sensibilidad del uso neuromuscular. Entonces, de algún modo, las motoneuronas gamma le están informando al sistema nervioso cuál es la longitud que el sistema nervioso desea que ese músculo tenga. Por ejemplo, si el sistema nervioso necesita que ese músculo esté más acortado, porque por ejemplo yo me voy a poner de pie y tengo que activar mis músculos antigravitacionales, va a aumentar el tono gamma o la actividad de las motoneuronas gamma sobre esos usos neuromusculares. Al estar más activos, van a activar este reflejo y por vía refleja ese músculo va a estar acortado, hasta que su longitud real coincida con la longitud que el sistema nervioso desea que ese músculo tenga. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? También. A su vez, estas motoneuronas gamma más adelante van a estar reguladas por influencias que vienen de niveles más superiores del sistema nervioso. Entonces yo, por ejemplo, cuando quiero iniciar una marcha voluntaria, automáticamente va a descender información hacia esas motoneuronas gamma que va a ir regulando la longitud deseada o el grado de excitación o no que ese uso neuromuscular va a tener para ir regulando el tono muscular en el ejemplo que le di en los miembros inferiores. Entonces, de este modo, constantemente podemos aumentar o disminuir la actividad del reflejo. Bien. Acá tienen un ejemplo de cómo funcionaría. Cuando yo necesito mayor grado de acortamiento muscular, yo les puse el caso, me pongo de pie, necesito que mis grupos antigravitacionales estén más activos, aumento la actividad de las motoneuronas gamma, esto aumenta la sensibilidad del uso, activa el reflejo miotático y se genera el mayor acortamiento muscular. Puede suceder que al momento siguiente me siente, por lo tanto, el tono que necesito o el grado de acortamiento que necesito en esos músculos va a ser menor. Si necesito un menor acortamiento muscular, activo en menor medida las motoneuronas gamma, disminuyo la sensibilidad del uso neuromuscular, se activa menos el reflejo y tengo un menor acortamiento muscular. Fíjense cómo a cada momento de este modo puedo ir regulando cuál es el grado de acortamiento que voy teniendo de cada músculo. Recuerden que estamos hablando de un reflejo, por lo tanto, siempre estamos hablando de un control involuntario. May, vos habías levantado la mano. Hola, sí, disculpen la pregunta, quería hacer una consulta. ¿La clase de qué es? Porque estoy media perdida. Bien. Es de regulación del movimiento, más que nada para la UP2 de trabajo y tiempo libre. Ah, gracias, está bien entonces. No sé si es la clase que buscabas o no. Yo le decía a los chicos, no sé, al principio de la clase, que la primera parte es un poquito un repaso de todo lo que deberíamos traer de crecimiento y desarrollo. Que como por ahí uno sabe que no se ve en forma muy completa, pues estamos repasando todo lo que es reflejos antes de meternos directamente en el tema de la clase. Gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, les decía también que la idea un poquito de esta clase es ir articulando también con la utilidad clínica de todos estos conceptos fisiológicos. Conocer los arcos reflejos es fundamental. Acá tienen toda una serie de reflejos que nosotros podemos sacar clínicamente. Ustedes revisan a un paciente, pueden obtener un montón de reflejos clínicamente. Como decía María Luz antes, el reflejo rotuliano es un ejemplo de estimulación del reflejo miotático, de su porción dinámica, y si nosotros sabemos cuál es el nervio aferente que lleva la información, el nivel de la médula en que se procesa el reflejo y el nervio eferente que lleva la respuesta, si ese reflejo está abolido o está ausente, puedo intuir que alguna de estas estructuras está alterada y de ese modo saber dónde puede haber una lesión que tenga ese paciente y que implique una disfunción motriz, por ejemplo. Esto obviamente no hay que saberlo ahora, solamente para que vean un poquito cuál es la importancia a futuro de ir manejando algunos conceptos que parecen por ahí un poquito abstractos en este momento. Bien, ¿alguna duda de reflejo miotático? No, profe. No, profe. Perfecto. Si seguimos ahora en el mismo nivel de control, seguimos en la médula espinal,
esto va también para el tronco encefálico, pero tenemos un movimiento de mayor complejidad, tenemos los movimientos automáticos. Yo he dicho que los movimientos automáticos se generan en estructuras más complejas que los arcos reflejos, que se llaman circuitos centrales de generadores de patrones motores rítmicos. Estos básicamente consisten en conjuntos de neuronas que se inhiben mutuamente y que de ese modo originan los movimientos rítmicos como las dos fases de la marcha, elevación y depresión de la mandíbula en la masticación, inspiración y expiración en la respiración. ¿Qué son esos conjuntos de neuronas con inhibición mutua? Son, por ejemplo, un conjunto de neuronas flexoras que van a inhibir las neuronas extensoras y al momento siguiente las extensoras inhiben a las flexoras. Entonces alternamos esos movimientos de flexoextensión que son característicos de las diferentes fases de la marcha. Si nos fijamos bien, este circuito que va a generar este tipo de movimiento está dado por estas estructuras, ¿sí? Este conjunto de neuronas flexoras y extensoras que mediante interneuronas van a terminar actuando sobre las motoneuronas alfa del asta anterior de la médula, que mediante los axones motores llegan al músculo esquelético. Entonces fíjense que este movimiento, que es más complejo que el movimiento reflejo, igual termina dependiendo del mismo efector común, de la unidad motora, es decir, de la motoneurona alfa, el axón motor y el músculo esquelético. Fíjense igual que a diferencia del movimiento reflejo, no es imprescindible la porción de las aferencias sensitivas, porque no necesitamos un estímulo para tener un movimiento automático. Teóricamente se puede generar sin que haya ningún estímulo sensitivo. Y también se puede generar sin que venga ningún comando motor voluntario desde la corteza motora. Sin embargo, normalmente este movimiento automático funciona en forma armónica con esas otras estructuras. Vamos al caso de la marcha. Yo empiezo a caminar voluntariamente, por lo tanto, generalmente esas influencias, desde por ejemplo la corteza motora, van a existir. Esa influencia de la corteza motora van a activar este centro generador de movimientos, se genera el movimiento, y si por ejemplo yo voy pisando una superficie dura y paso a una superficie más blanda, la información sensitiva también la va a recoger el sistema nervioso para adaptar la marcha a ese cambio. Por eso digo que normalmente funciona en forma armónica con las aferencias sensitivas y con las influencias que vienen desde la corteza motora. Pero en condiciones teóricas, experimentales o de lesiones del sistema nervioso, estos centros pueden funcionar aunque no haya estímulos ni aferencias sensitivas y aunque no haya una conexión con los niveles más superiores del sistema nervioso. ¿Se entiende? Sí, pero Profe, Sí, Lara. pero, o sea, por ejemplo, si hay una lesión a nivel del núcleo rojo y eso genera una hiperextensión, no podría haber marcha. Entonces, No vas a tener una marcha normal quizás, pero marcha vas a poder tener. o sea, se podría caminar igual. Se podría caminar igual, ¿sí? No con una marcha normal, ¿sí? Esto igual, te repito, es algo hasta cierto punto teórico y va a variar también según las especies, ¿sí? Por ejemplo, especies que son muy dependientes de la porción cerebral, como somos los seres humanos, conseguir una marcha puramente medular es muy raro, si bien teóricamente posible, ¿sí? Digamos, especies que no estén tan, o no sean tan dependientes de las influencias cerebrales, puedes tener ciertos grados de marcha mucho más prominentes, aún con una función solamente medular que quede intacta. Y lo mismo con cualquier otra estructura superior. No va a ser, te repito, una marcha normal, estamos totalmente de acuerdo. No va a ser, pero sí va a ser teóricamente posible. ¿Se entiende, Lara? Y no pueden ser aprendidos estos, o sea, es como que viene al nacer. ¿A qué te hace referencia, Lara? O sea, a nivel de digamos, de la corteza motora, Sí. la que es la premotora, bueno, ahí tenemos patrones, pero son aprendidos por la experiencia, pero a nivel medular no. No, desde ese punto de vista sí, los circuitos medulares son circuitos que no van a ser dependientes de, como decís bien, de la experiencia. Sin embargo, si nosotros queremos generar la marcha en forma voluntaria, ahí sí. La forma en que reclutemos estructuras sí va a ser dependiente del aprendizaje y de la experiencia. Gracias. Sí, es como decís, Bolero, está bien.
¿Alguna otra duda? Bien. Y fíjense también cómo este movimiento, al igual, le repito, que todos los anteriores que venimos viendo, termina siendo dependiente de ese efector común que es la unidad motora. Si la unidad motora no funciona correctamente, ahí sí, Lara, no va a haber forma de realizar la marcha. Por más que todas las otras estructuras funcionen correctamente. Bien. Vamos ahora, siguiendo con con estos niveles de regulación del sistema nervioso, la función motora del sistema nervioso, con lo que es el tono muscular. El tono muscular es una variable que podemos definir como la resistencia al estiramiento que presenta un músculo que no se está contrayendo en forma voluntaria. Es decir, de algún modo me da una idea del grado de contracción que tiene el músculo en forma independiente de la voluntad o en forma involuntaria. El tono muscular es un ejemplo de cómo es esta regulación del sistema motor que tiene el sistema nervioso, porque lo va a ejecutar el efector común, es decir, la unidad motora. Tiene su base en reflejos medulares, porque vimos cuando vimos reflejo homeotático, el reflejo homeotático es la base del tono muscular. A su vez está regulado por estructuras más superiores que están en el tronco encefálico, y estas estructuras del tronco encefálico van a estar a su vez bajo control de la corteza motora, de los ganglios basales y del cerebelo. De este modo, fíjense cómo todas las estructuras de este gráfico que yo les mostré desde el principio están involucradas en la generación y regulación del tono muscular. Esas estructuras, que es del tronco encefálico o desde la corteza, van a regular el tono muscular, lo van a hacer a través de vías descendentes. Descendentes pues vienen de porciones más rostrales del sistema nervioso a porciones más caudales. Entre las estructuras que podemos mencionar están el centro mesencefálico locomotor y los campos tegmentarios pontinos, que son áreas del tronco encefálico relacionadas más que nada con la regulación del tono muscular durante la marcha. Los núcleos vestibulares, el núcleo rojo y la sustancia reticular, que la han visto todo cuando ven anatomía del sistema nervioso el año pasado en crecimiento, que desde el punto de vista funcional van a poder ser facilitadores, es decir, excitadores del tono muscular, o inhibidores del tono muscular según el caso. Estas vías descendentes las veían en conjunto en anatomía como vías extrapiramidales, porque eran las vías, obviamente, que no corresponden a las córtico-espinal o piramidal. Sin embargo, nosotros acá en fisiología vamos a hacer una clasificación más relacionada con la función. De este modo, las vías descendentes, que son vestíbulo-espinales o retículo-espinales, van a terminar en las neuronas o en las neuronas motoras de la porción más medial de la anterior de la médula, que regulan a su vez la contracción muscular de los músculos axiales del cuerpo. Por eso este sistema descendente, que son las fibras retículo-espinales y vestíbulo-espinales, le llamamos sistema ventromedial. Y va a regular el tono muscular, les repito, en la porción más axial, más central del cuerpo. En cambio, el haz rubroespinal, junto con el córtico espinal, van a terminar en la parte más lateral de la asta anterior de la médula, donde están las motoneuronas que regulan la actividad motora de la porción más distal de las extremidades. Por lo tanto, este sistema descendente se llama sistema dorsolateral porque regula el movimiento y el tono muscular en la porción más distal de las extremidades. Entonces, lo que ustedes vean como vías extrapiramidales, vamos a empezar a hablar de vías ventromediales y dorsolaterales. Ventromediales, las retículoespinales y vestíbuloespinales, y dorsolaterales, el rubroespinal y el córtico-espinal. Sí, María Luz. Profe, dentro del sistema ventromedial, ¿se lo puede considerar también un haz tectoespinal también como forma parte? También, sí. Lo que pasa es que el haz tectoespinal va a regular más que nada, o llega más que nada a la porción o los segmentos más superiores de la médula cervical, por eso no se los incluí en el gráfico, digamos, pero sí, también lo podés incluir al tectoespinal. Genial, profe, gracias. Y una pregunta, Sí. ¿lo mismo pasaría con el olivo espinal o no? Lo mismo pasa con el olivo espinal, no es tan, digamos, el texto espinal sí, pero el olivo espinal no es tan relevante en lo que es la regulación del tono muscular. Inclusive la función es un poco más discutida, digamos, entonces no Claro. se da tanta jerarquía, digamos. Sí. Sí. Eso.
Bien. Acá este gráfico es bastante complejo. Igual la idea no es sabérselo de memoria ni nada por el estilo, sino me parece que es un gráfico que está tomado del Gannon. Me parece que es un gráfico que, si bien parece complejo a simple vista, está bueno porque les integra un poquito todas las estructuras y cómo funcionan en la regulación del tono muscular. Si repasamos lo que habíamos viendo, digamos, de la parte más caudal a la más rostral, vemos cómo el tono muscular termina dependiendo del arco reflejo. La motorona alfa, al músculo esquelético, el uso neuromuscular y las fibras aferentes que vuelven cerrando el arco reflejo. ¿Sí? Como veíamos también antes, este arco reflejo es regulado en su sensibilidad por las motoneras gamma, que van a hacer que ese músculo se acorte más o menos. Como nosotros decíamos que el tono muscular depende del grado de activación o de contracción que tenga el músculo en forma involuntaria, vamos a poder aumentar o disminuir el tono si actuamos directamente sobre las motoneras alfa, que son los que generan directamente la contracción del músculo, o bien sobre las motoneras gamma, que generan la contracción del músculo en forma indirecta, activando en mayor medida el reflejo miotático. Por lo tanto, si vamos yendo a las porciones más rostrales, vamos a ver que, por ejemplo, las fibras que bajan desde la sustancia reticular van a actuar más que nada en las motoneras gamma, excitándolas o inhibiéndolas. Por ejemplo, tenemos el ascórtico espinal y el rubro espinal van a actuar sobre las motoneras alfa, y la vía vestíbulo espinal también va a actuar sobre las motoneras alfa. Entonces, fíjense cómo esas estructuras más rostrales terminan regulando el tono muscular, actuando sobre las estructuras que vimos en ese primer nivel de regulación, que son las motoneras alfa o las gamma. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Sí, profe. Dijimos antes que estas estructuras pueden ser facilitadoras o inhibidoras. Si vemos, todas las estructuras son facilitadoras, núcleos vestibulares, sustancia reticular, núcleos vestibulares, núcleo rojo son excitadores. Si vamos a la sustancia reticular, tiene dos porciones. Tiene una porción que está en la protuberancia, que es la formación pontina reticular, que es excitadora del tono, y la formación vulvar reticular, que es inhibidora del tono. Es decir, la única inhibidora del tono es la formación reticular en su porción vulvar. Y lo otro que tenemos que ver es que sobre estas estructuras, formación reticulada, núcleo rojo y núcleos vestibulares que originan directamente esas vías descendentes que veíamos antes, van a actuar, por ejemplo, la corteza cerebral o, por ejemplo, el cerebelo, que de este modo pueden regular el tono muscular en forma indirecta también. Vamos a remarcar el rol de la corteza cerebral, porque la corteza cerebral tiene un papel directo, que es estimulador del tono, sobre las tonas alfa, pero tiene un rol más importante indirecto, que es estimular a la formación reticulada del bulbo, que como es inhibidora, la corteza cerebral, a través de esta vía indirecta, termina inhibiendo el tono muscular. ¿Sí? Esto es importante porque en general, cuando hay una lesión del sistema nervioso que corta la influencia de la corteza cerebral sobre estas estructuras subcorticales, como pierde esa función de estimulación de la formación reticulada del bulbo que inhibía el tono, vamos a encontrar un aumento del tono muscular, lo que se conoce como una hipertonía. Entonces, de nuevo, lo que habíamos un poquito a nivel del reflejo miotático, esto que parece medio un embrollo y algo complicado, y es muy importante en el futuro cuando ustedes quieran localizar alguna lesión en el sistema nervioso, en este caso evaluando otra variable que es el tono muscular. ¿Se entendió más o menos? Sí, Profe, ¿Sí? respecto a la definición de tono muscular, Sí. de que es, bueno, el grado de resistencia al estiramiento de un músculo que no se está contrayendo voluntariamente. Sí. En este caso, bueno, la persona que tiene esa lesión, que tiene una hiperextensión respecto al tono, pero si se contrae voluntariamente sí se puede flexionar. Sí, pero le va a ser más difícil, porque vos ten en cuenta siempre que en todo movimiento tenemos un balance entre músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Si vos tenés una contracción de un músculo agonista, pero el músculo antagonista tiene un tono elevado, eso te va a dificultar el movimiento voluntario también. Claro.
¿Se entiende? Lo vas a poder hacer el movimiento, pero va a ser más difícil hacerlo. No va a ser de nuevo un movimiento normal y armónico como sería sin ese aumento del tono. Bien, gracias. ¿Sí? Profe, no entendí la parte de que el haz córtico-espinal de manera indirecta influye en lo que sería la formación reticular vulvar. Sí. O sea, ¿sería el haz córtico-espinal la porción directa? No es el haz córtico-espinal, sino es la corteza motora, que no es lo mismo. ¿Sí? La corteza motora tiene una influencia directa por el haz córtico-espinal que estimula el tono y una acción indirecta que no depende del haz córtico-espinal, que actúa en la formación reticular del bulbo y de ese modo indirectamente inhibe el tono. Genial. ¿Sí? Gracias, profe. ¿No? Bien. El tono muscular, como yo decía antes, cuando me ponen los ejemplos, cuando uno se para, corre, etc., es fundamental a su vez para mantener la postura. ¿Sí? Podemos definir la postura como la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y de estas con el espacio. Por ejemplo, la persona que está en este gráfico tiene una postura determinada porque la cabeza está por encima de los miembros superiores y estos por encima de los inferiores. Podemos dar una postura en bipedestación, una postura erecta. A su vez, tiene una relación con la superficie terrestre, que por ejemplo, en la parte B de la figura se altera al mover la superficie terrestre. Si bien seguimos en una postura erecta, no es exactamente la misma postura que estaba antes, porque cambia la relación con la superficie terrestre. Lo que es el mantenimiento de la postura es casi indistinguible de lo que es el equilibrio, o la regulación del equilibrio. La regulación del equilibrio consiste en que el centro de gravedad se proyecte constantemente dentro de la superficie de apoyo. La superficie de apoyo va a ser el espacio que queda dentro del apoyo plantar de los miembros inferiores en el suelo, y el centro de gravedad es una línea que resume diferentes líneas de fuerza que actúan sobre el cuerpo y que va, como podemos trazar una línea media, digamos, una línea de gravedad media, que debe caer normalmente dentro de esa superficie de apoyo. Si, por ejemplo, el equilibrio se altera, como en este caso, donde la línea de gravedad tiende a salirse de la superficie de apoyo, porque se modificó la postura de esta persona, se van a generar ajustes reflejos que van a cambiar la posición de los miembros inferiores para variar la superficie de apoyo, en este caso aumentándola, y que de nuevo el centro de gravedad caiga dentro de la superficie de apoyo. En forma involuntaria, constantemente, nuestro sistema nervioso va regulando esto para que en ningún momento nosotros perdamos el equilibrio y podamos mantener la postura. Gran parte de esto se logra modificando el tono muscular en las extremidades. Por ejemplo, en este caso vamos a meter el tono muscular en los músculos flexores a nivel del muslo y aumentar los músculos extensores en el miembro inferior contralateral. Regulando el tono muscular podemos ir manteniendo la postura y regulando el equilibrio. Dijimos que si podemos perder el equilibrio, tenemos que mantener la postura, se van a poner en marcha respuestas reflejas para mantener estas variables. Hablamos de respuestas reflejas, recuerden que el reflejo se produce en respuesta a un estímulo. Entonces, una vez que se produzca el movimiento ante una fuerza externa inesperada, en el caso que dijimos, la inclinación del piso, pero puede ser que te van en un colectivo y frena de golpe, hay una fuerza externa inesperada, va a haber estímulos que van a generar movimientos reflejos que se van a originar en el sistema visual, en receptores propioceptivos a nivel muscular y articular, tanto de las extremidades como de la columna cervical, en mecanorreceptores cutáneos que dan una idea del apoyo en las plantas de los pies, y del sistema vestibular. Todos estos órganos van a funcionar como fuentes de información sensitiva que van a originar diferentes reflejos originados en esta información para mantener la postura y el equilibrio. De estas vamos a jerarquizar, por ser una de las principales en esta función de mantener el equilibrio, lo que es el sistema vestibular. Un muy breve repaso anatómico. El sistema vestibular lo encontramos a nivel del oído interno, donde vamos a encontrar los conductos semicirculares, anterior, posterior y horizontal, y el utrículo y el sáculo, que en conjunto se denominan órganos otolíticos. Entonces el sistema vestibular, desde el punto de vista funcional, lo dividimos en conductos semicirculares y el utrículo y el sáculo como los órganos otolíticos. Una cosa importante a tener en cuenta es la disposición espacial
de los conductos semicirculares porque van a hacer que trabajen de a pares. Si ustedes se fijan, el conducto posterior del lado derecho está en el mismo plano que el conducto anterior del lado izquierdo. Por eso esos dos conductos van a funcionar como un par. Siempre que se excite uno, va a inhibirse el otro y viceversa. Lo mismo pasa con el posterior y el anterior y los horizontales de cada lado. El sistema vestibular no tenemos que dejar de verlo, si bien tiene sus particularidades, como un sistema sensorial o sensitivo, que en este caso va a responder a un estímulo adecuado, que es un estímulo mecánico, que le va a permitir responder tanto a la posición como al movimiento de la cabeza. Recuerden que los conductos sensoriales están obviamente dentro del cráneo, por lo tanto, van a responder solamente a fuerzas o a movimientos que actúen sobre la cabeza. En este caso, el estímulo específico que va a actuar sobre los conductos semicirculares es la aceleración angular, es decir, cuando hacemos un movimiento en los diferentes planos de la cabeza, sagital, coronal u horizontal, y los órganos otolíticos a la aceleración lineal, cuando desplazamos hacia arriba y hacia abajo, o hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué pueden funcionar de este modo? Tenemos que evaluar un poquito, al igual que ustedes veían en los sistemas sensoriales el año pasado en crecimiento, en la célula receptora. La célula receptora de los órganos vestibulares, tanto el utrículo y el sáculo como los conductos semicirculares, son células ciliadas, que tienen varios cilios más cortos y un cilio más largo, o esteatocilio, que está en uno de los extremos de esa célula. Esto es importante porque una de las características del sistema vestibular, como yo les decía antes, es que permite detectar la dirección del movimiento, ¿sí? Permite ver en qué plano estamos moviendo y si ese movimiento es, por ejemplo, de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. ¿A qué se debe eso? A esta conformación de la célula. Cuando por algún motivo los cilios se desvían en el sentido de ese cilio más largo o esteatocilio, se va a generar una apertura de canales de potasio que están regulados por estiramiento. Si ese movimiento de los cilios abre canales de potasio. Y tenemos que recordar que estos órganos están bañados por un líquido que es lo que se llama el líquido endolinfático. Que si bien es un líquido extra. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los otolitos son los que mueven estos cilios o es este líquido? Ahora vamos a ver eso, Maylene. Esperamos un segundo y ahora lo vemos. Si los cilios se mueven, entonces en ese sentido se abren canales de potasio, que como decía, estas células están bañadas por líquido endolinfático, al contrario de otros líquidos extracelulares, es rico en potasio. Esto, sumado a los potenciales eléctricos, favorece que el gradiente electroquímico permite el ingreso del potasio dentro de las células. Esto va a generar una despolarización del receptor que se va a transmitir en forma de un aumento de impulsos nerviosos en el nervio vestibular. Si en cambio el movimiento de los cilios en el sentido opuesto, se cierran los canales de potasio, el potasio ingresa menos a la célula, la cual se hiperpolariza y la frecuencia de descargas de potenciales de acción disminuye. De este modo ustedes pueden ver cómo un estímulo mecánico, que es el movimiento de los cilios, se transforma en una señal eléctrica y también cómo estas células pueden responder a una dirección de ese estímulo. Si va en un sentido, la célula se despolariza, y si va en el sentido opuesto, la célula se hiperpolariza. ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, yendo un poquito a lo que preguntaba Maylene antes, cabe preguntarnos, ¿por qué? Si tanto el utrículo o el sáculo, como los conductos semicirculares, tienen el mismo tipo de célula sensitiva, responden a cosas que si bien son parecidas, no son exactamente iguales. Esto se debe en parte a la disposición que tienen en el espacio, como están dispuestos en el espacio, como yo les ponía en la diapositiva anterior, que va a permitir responder más a un tipo de aceleración u otro, pero también en las estructuras asociadas a estas células receptoras. Los conductos semicirculares así las se encuentran en una dilatación del conducto que se denomina ampolla y están cubiertas por una estructura que es la cúpula, que oblitera de algún modo de extremo a extremo el conducto semicircular. Por dentro de este conducto semicircular vamos a encontrar el líquido endolinfático. En cambio, los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, las células ciliares están bañadas por una sustancia que se llama una matriz gelatinosa, sobre la cual hay sustancias minerales que se denominan otolitos, que nombraba antes Maylene. Ahora vamos a ver qué importancia tienen esto en la detección de los estímulos.
Vamos primero al caso de los conductos semicirculares. Yo dije que los conductos semicirculares responden a la aceleración en un plano del movimiento de la cabeza. Cuando hablamos de aceleración, hablamos de cambio de velocidad. Es decir, si nosotros empezamos a girar la cabeza, el conducto semicircular va a responder en un primer momento, cuando yo empiezo a mover la cabeza, pues estoy acelerando. Si hago un movimiento constante, deja de responder, y cuando freno el movimiento, responde de nuevo. Se responden a los cambios de velocidad y no al movimiento en sí mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí. ¿A qué se debe esto? Los conductos semicirculares, o el laberinto óseo, dentro de los conductos semicirculares, van a acompañar como estructura ósea el movimiento del cráneo. Cuando yo muevo la cabeza de derecha a izquierda, el conducto semicircular acompaña el movimiento de la cabeza. Sin embargo, dentro de esos conductos, como vimos anteriormente, hay un líquido endolinfático. Ese líquido inicialmente no acompaña el movimiento, es como que se queda quieto. Entonces, cuando la cabeza se mueve de derecha a izquierda, el líquido endolinfático hace un movimiento relativo de izquierda a derecha, en realidad es que se queda quieto. Pero al hacer ese movimiento, ¿qué va a hacer? Va a ser como una ola que va a empujar a la cúpula y va a mover los cilios de esas células receptoras que yo les nombraba que estaban en la ampolla del conducto semicircular. En este caso que movemos la cabeza de derecha a izquierda, en el conducto horizontal del lado izquierdo, el movimiento va en la dirección que activamos a esa célula, cuando esta célula se despolariza y aumenta la frecuencia de descarga, y en el conducto semicircular horizontal del lado opuesto lleva el movimiento opuesto. Por lo tanto, ese se inhibe. Por eso me digo que funcionan de a pares. Cuando uno se activa, el otro se inhibe porque los cilios se van a mover en el sentido de despolarización en un conducto semicircular y en el sentido opuesto en el conducto del lado contrario. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí, sí. Yo sé. Sí, profe. Un silencio sospechoso, pero bueno. Si no me preguntan, no tengan miedo, ¿no? ¿Por qué decimos que responde a aceleración? Porque después de esos primeros milisegundos que el líquido se queda quieto cuando empieza a mover la cabeza, después de esos pocos milisegundos el líquido empieza a acompañar el movimiento. Al acompañar el movimiento deja de desplazar los cilios y deja de activar el conducto semicircular y por lo tanto ahí, por más que el movimiento continúe, si sigue a la misma velocidad, va a dejar de activar esas células. Y cuando el movimiento se detiene, se genera el movimiento en el sentido opuesto. Se detiene el giro de la cabeza, el líquido linfático gira en el sentido opuesto y por unos pocos milisegundos va a generar un patrón de activación inverso al del principio. Esto lo podemos ver en la diapositiva que sigue, ¿sí? Cuando empieza el movimiento, ¿sí? El conducto del lado derecho se activa. Fíjense, este es el movimiento de rotación. Fíjense cómo se activa en el primer momento, después vuelve al nivel de descarga basal. En el lado opuesto, primero se inhibe la descarga y cuando se frena el movimiento se estimula y luego se inhibe. Si el conducto que se activó al principio, cuando empezó el movimiento, se inhibe cuando el movimiento termina y viceversa. ¿Se entendió? Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Bien, por eso decimos que lo que responden no es al movimiento ni a la posición de la cabeza, sino a la aceleración en algún ángulo de movimiento de la cabeza. A lo único que responden los conductos semicirculares. Cuando yo empiezo a mover la cabeza de un lado al otro. No responden ni a la posición estática de la cabeza ni al movimiento sostenido. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Chicas, perdón. Sí, profe. Bien. Profe, nosotros, principalmente para la UP2, ¿tendríamos que tener en claro las diferencias entre mareo, vértigo o no? O sea, no menciona el mareo en la UP, pero... Mira, yo te diría que no. Te explico por qué. Porque son términos que no son fisiológicos, sino que son semiológicos. Y todo lo que es semiología se empieza a ver a partir de tercer año. Por eso te digo que no debería tomarse. Sé, sin embargo, que se toma. ¿Sí? El vértigo vos lo podés definir como una... el término médico es una ilusión de movimiento. Es decir, que nosotros sentimos un movimiento de la cabeza cuando en realidad la cabeza no se está moviendo. Y como tal surge por algún tipo de, sí, decirle disfunción, pero de activación
errónea del sistema vestibular. ¿Sí? No necesariamente hace falta patología para que se produzca un vértigo, por el mismo ejemplo que te pone el problema de las chicas que están girando, es un ejemplo de un vértigo fisiológico, si vos querés, pero sí de una activación que no sería la esperada por el sistema nervioso del sistema vestibular. Sé que lo toman, pero no es algo que debería tomarse en esta etapa. Profe, y en realidad no es mareo lo que le pasa a las nenas, porque el mareo no es que sigue girando este líquido endolinfático y cuando se frena de golpe la cabeza sigue girando este líquido. ¿No es por eso el mareo que se da? A ver, te vuelvo a repetir, Maylen, son dos términos que no tienen que manejar ahora, porque son términos para ver recién a partir del año que viene. Y el problema además es un disparate, digamos, estos problemas que te van en primero, en segundo año, no tienen una respuesta única. ¿Sí? Son problemas abiertos que vos los podés responder de más de un modo. Porque en realidad lo que sienten estas chicas puede ser tanto un mareo como un vértigo. ¿Sí? Puede ser un vértigo porque pueden sentir que se siguen moviendo cuando dejaron de girar. En ese sentido es un vértigo. Pero también puede tener una sensación desagradable, porque como era una de otras diapositivas, tiene una sensación de movimiento a partir del sistema vestibular, pero el sistema visual o el sistema propioceptivo le informa que están quietas. Ese desbalance entre las aferencias también puede generar una sensación más de mareo que de vértigo. Por eso te digo que no me parece relevante para esta etapa y no te va a dar una respuesta única para el problema tampoco. No sé si se entiende. Gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Cambiaría la respuesta en caso que, por ejemplo, en el caso de las nenas, al detenerse bruscamente o al hacerlo progresivamente o directamente, o sea, la respondería de la misma forma, digamos, la cúpula y demás? Muy probablemente, está muy buena la pregunta, Miguel. Muy probablemente si la detención es más paulatina, vos cuando tenés una desaceleración paulatina, o cuando tenés un freno paulatino, es como una desaceleración mucho más gradual. Entonces el grado de activación que vos vas a tener del sistema vestibular va a ser muchísimo menor que si la detención es brusca. Y por lo tanto la sensación que surge de ello también va a ser mucho menor. Genial, profe, gracias. Bien. Y terminando de responder lo que preguntaba Maylen al principio, en los órganos otolíticos el modo de activación es distinto, porque el movimiento de los cilios va a estar determinado por la posición que van adquiriendo los otolitos. Fíjense cómo cuando la cabeza está en una relación derecha, digamos, recta en bipedestación, en una postura erecta, los otolitos tienen cierto grado de deflexión sobre los cilios. Y si esa cabeza se flexiona, cambia la relación de la fuerza de la gravedad con los otolitos y esto genera ese movimiento de los cilios. Por eso los órganos otolíticos, además de responder a la aceleración lineal, responden también a la posición en cada momento de la cabeza, o el efecto de la gravedad sobre la posición de la cabeza. Entonces fíjense cómo en la misma célula receptora, teniendo diferente posición relativa en el espacio y diferentes estructuras asociadas, tenemos diferentes estímulos que los terminan activando a este tipo de receptores. Bueno, vimos entonces ahí cómo la activación del receptor va a aumentar o disminuir la frecuencia de disparo de potenciales de acción en los axones que forman el nervio vestibular, y desde el nervio vestibular tenemos que recordar un poquito las conexiones centrales de estos nervios que van a llegar a los núcleos oculomotores del tercero, cuarto y sexto par craneal para que podamos coordinar los movimientos de la cabeza con los movimientos oculares. También a través de los haces vestíbulo-espinales que vimos en regulación del tono muscular, va a generar vías descendentes que van a regular el tono en las extremidades, sobre todo de los miembros inferiores, de la porción más axial del cuerpo, y también va a llegar a la sustancia reticular y a la corteza parietal para que seamos conscientes también de ese movimiento cefálico. Recordemos que la conciencia se va a adquirir cuando llegue a la corteza sensitiva, en este caso vestibular. Vamos a hacer un poquito de hincapié en algún reflejo que tiene alguna importancia clínica, como decía, fisiológica obviamente, pero también relacionada con la clínica, que es el reflejo vestíbulo-ocular, que se basa en esas conexiones de los nervios vestibulares con los núcleos oculomotores. El objetivo del reflejo vestíbulo-ocular es que ante un movimiento de la cabeza podamos mantener fija la vista en un objetivo visual. Por ejemplo, yo estoy mirando la pantalla en este momento y yo, si giro la cabeza hacia la izquierda, puedo mantener igual los ojos fijos en la pantalla. Esto lo puedo lograr, yo hice recién voluntariamente, pero en forma involuntaria, con el reflejo vestíbulo-ocular. ¿Cómo funciona? Supongamos que
un giro de la cabeza de derecha a izquierda activa el conducto semicircular horizontal del lado izquierdo. Esto, mediante las conexiones centrales de los nervios vestibulares, va a hacer que se active el músculo recto externo del ojo contralateral y el recto interno del ojo del mismo lado, que van a llevar la mirada hacia la derecha. Entonces yo giro la cabeza hacia la izquierda, el reflejo vestíbulo ocular me genera un movimiento del ojo hacia la derecha que me permite mantener la vista fija en la pantalla. De nuevo, giro la cabeza hacia la izquierda, los ojos giran hacia la derecha y puedo mantener la vista en la pantalla. Esto que parece una pavada está activo continuamente porque todo el tiempo que nosotros nos movemos, hablamos, caminamos, estamos generando movimientos imperceptibles de la cabeza, y si este reflejo no tendría lugar, perderíamos la imagen visual todo el tiempo, no veríamos en forma nítida, en forma continua, salvo que tengamos la cabeza quieta. De ahí viene la importancia fisiológica del reflejo vestíbulo ocular. Permite mantener una visión nítida, constante, pese a que estemos moviendo la cabeza todo el tiempo. Y desde el punto de vista clínico, como decíamos antes, como cualquier arco reflejo, si yo conozco los componentes del arco reflejo, los nervios vestibulares, los núcleos oculomotores y los nervios oculomotores, si hay una disfunción de este reflejo, me va a permitir ver que en algunos de estos puntos va a haber una alteración. Entonces, es un reflejo muy útil para evaluar la función vestibular. Esto lo pueden evaluar si ustedes le piden a un paciente que mire un objeto en forma fija y le giran rápidamente la cabeza hacia la derecha, este reflejo es un movimiento del ojo hacia la izquierda que mantiene la vista fija en ese objeto. Si por el contrario el sistema vestibular o el vestíbulo de ese lado funciona mal, ustedes giran la cabeza hacia la derecha, no se produce el reflejo o el movimiento reflejo de los ojos hacia la izquierda, se pierde la visión del objeto y luego la persona realiza un movimiento voluntario para poder volver a ver ese objeto. Pero fíjense cómo, nuevamente, vemos la función fisiológica, por llamarlo así, del reflejo y la utilidad que tiene desde el punto de vista de cuando uno revisa a un paciente o hay alguna enfermedad del sistema vestibular. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, como les decía anteriormente, el sistema vestibular me informa solamente sobre la posición o movimiento de la cabeza, no me informa lo que pasa en el resto del cuerpo. Por lo tanto, para tener una noción de la postura, para mantener el equilibrio y regular la misma, van a ser necesarias otras fuentes de información. Los propioceptores cervicales, que van a informar la posición de la cabeza respecto del tronco, si está flexionada, extendida o lateralizada. Y a su vez puede generar también reflejos cérvico-espinales y cérvico-oculares para mantener la postura. Receptores visuales, a partir de la visión puedo ver el movimiento de la escena visual y saber más o menos qué posición tengo dentro del espacio. Y propioceptores y receptores en las extremidades que me van a informar el grado de apoyo que tenemos en los miembros inferiores, cómo está distribuido el peso y el estado de la base de sustentación. Cada uno de estos receptores puede originar reflejos propios para mantener la postura, no lo vamos a explayar porque son muchísimos, y de este modo tenemos múltiples fuentes de información que todo el tiempo me permiten mantener el equilibrio y la postura. ¿Esto qué ventaja tiene? Tenemos la ventaja que si una de esas estructuras que me brinda información se lesiona o no funciona correctamente, tengo un montón de otras que la pueden compensar. Ahora, para que esto funcione correctamente, la información que se recibe en forma simultánea y se integra en el sistema nervioso debe ser congruente. Si no, puede pasar lo que se decía Mailén antes, ¿sí? Si el sistema vestibular te informa movimiento, porque está activo el nervio vestibular, pero la información visual te informa quietud, como puede ser cuando vas en un barco también. Un mareo puede generar. Exactamente. Eso genera una sensación muy placentera, que eso por ahí es lo que se conoce más como mareo y no como vértigo. Exactamente. Felicitas. Y todas estas fuentes de información también van a ir a parar el cerebelo, porque el cerebelo es fundamental para integrar información, para adaptar los reflejos. Yo dije que los reflejos son estereotipados, pero más o menos se pueden adaptar a diferentes cambios. Y también van a permitir hacer ajustes posturales predictivos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todo lo que vimos hasta ahora son movimientos reflejos, ¿sí? Pierdo la postura y por un reflejo vuelvo a ganar la postura. El cerebelo, principalmente en conjunto con el sistema vestibular, pero principalmente el cerebelo, permite hacer esos ajustes en forma predictiva. Es decir, que yo
pese a que me mueva, yo sepa para dónde va a ir el movimiento y pueda ajustar la postura antes de realizar el movimiento para que en ningún momento pierda el equilibrio. Por eso las personas que tienen una enfermedad del cerebelo pasan todo el tiempo, están perdiendo el equilibrio y lo vuelven a ganar. Pierden el equilibrio y lo vuelven a ganar porque trabajan en forma puramente refleja. Si lo que te permite es esto, ir previniendo qué cambios posturales vas a tener para poder ir regulando el equilibrio a cada momento y no perderlo en ninguno de esos momentos, que es lo que nos pasa a nosotros en la mayor parte de las ocasiones. Estas múltiples fuentes de información, como les decía, siempre hacen una relación un poquito con la parte clínica o semiológica. Se puede una maniobra, que es la maniobra de Romberg. Una persona con los ojos abiertos, parada, con los pies juntos, puede mantener el equilibrio por la información que viene de los propioceptores de los miembros inferiores, del sistema vestibular y de la visión. Si esa persona yo le hago cerrar los ojos, perdemos la aferencia o la fuente de información visual. Pero si el sistema vestibular o los propioceptores de los miembros inferiores funcionan correctamente, la postura se puede mantener de todos modos. Si hay una falla del sistema vestibular o una falla propioceptiva, ya no va a ser suficiente una sola fuente de información y se va a perder el equilibrio, que en este caso esa maniobra pasa a ser positiva. De este modo pueden ver cómo las tres fuentes de información son complementarias entre sí. Permiten que si falla una de ellas, las otras dos lo compensen. Pero si ya fallan dos de ellas, es más difícil poder compensar y podemos perder el equilibrio. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, vamos a hacer entonces un poquito de este eje de generación del movimiento y vamos a ir un poquito a las estructuras que regulan el movimiento. Como dijimos, el cerebelo es fundamental hacer estos ajustes posturales para poder mantener el equilibrio en todo momento. No es esta su única función, también colaboran en la planificación y en el control del movimiento. Bien. Recordemos que el cerebelo está en una posición un poquito estratégica, está por debajo del cerebro, por detrás del tronco encefálico, por encima de la médula espinal. Esto le permite, por un lado, recibir información sensitiva desde la periferia, propioceptiva, visual, vestibular. También le permite recibir información de las vías descendentes que nacen de la corteza en su camino hacia la médula, que están marcadas en rojo acá. Y también le permite devolver información tanto a la corteza como a los niveles más inferiores del sistema nervioso. Una posición estratégica para recibir y emitir información tanto a niveles más rostrales como más caudales del sistema nervioso. Muy breve repaso anatómico. Recordamos que el cerebelo tenemos una porción central o vermis, un lóbulo flóculo nodular y los hemisferios cerebelosos. Muy resumidamente. Recordarán también que hay una división filogenética, según la aparición evolutiva de diferentes estructuras, donde tienen un arquicerebelo, formado más que nada por el flóculo y el nódulo, un paliocerebelo, formado por las estructuras del vermis, y un neocerebelo por las estructuras de los hemisferios cerebelosos. Entonces, en fisiología vamos a usar otra clasificación distinta para complicarlos más, pero que se relaciona mucho con las anteriores. Vamos a hablar de un vestíbulo cerebelo, porque es el que funciona más en conjunto con el aparato vestibular para mantener el equilibrio, que se corresponde mayormente con lo que es el arquicerebelo. Un espinocerebelo, porque va a participar junto a información propioceptiva que viene de la médula espinal en la regulación y el control del movimiento, que se corresponde mayormente con el paliocerebelo. Y un cerebro-cerebelo, porque va a participar junto con el cerebro en la planificación del movimiento, que se corresponde mayormente con lo que es el neocerebelo. Entonces vamos a hablar de vestíbulo-cerebelo, espinocerebelo y cerebro-cerebelo. Recuerden que cada porción de la corteza cerebelosa tiene un núcleo de salida. En el caso del vestíbulo cerebelo es el núcleo fastigio, en el caso del espinocerebelo el núcleo interpósito y en el caso del cerebro cerebelo el núcleo dentado. Un pequeño repaso anatómico para los que no se acuerdan. Recuerden también que hay lo que se llama una somatotopía, es decir, hay como un homúnculo que lo habrán visto cuando vieron anatomía en el pasado, que están representadas las diferentes partes del cuerpo en diferentes partes del cerebelo. Realmente el vermis está representado en la porción más axial, más central del cuerpo, y la porción más cercana
a los lóbulos cerebelosos, a los hemisferios cerebelosos, las porciones de las extremidades. Acá tienen la importancia de todas las aferencias del cerebelo, recibe el sistema vestibular, de la médula espinal, de los núcleos tectales, de los colículos sobre todo, de los núcleos de la protuberancia y de la oliva inferior, que es una estructura que ahora vamos a ver que está en el tronco encefálico. Hay múltiples vías aferentes. Me interesa un poquito más esto porque se relaciona un poquito más con la función que lo otro. ¿Cómo funciona a grandes rasgos el cerebelo? El cerebelo recibe información, por ejemplo, de la corteza motora, vías descendentes terminan en los núcleos de la protuberancia, van a ingresar al cerebelo, se va a procesar la información del mismo y va a salir una respuesta hacia el mismo cerebro, cerrando un circuito de retroalimentación desde los núcleos cerebelosos. También puede recibir información desde la médula espinal, por vías ascendentes, los tractos espinocerebelosos que recordarán. De nuevo se procesa en la corteza, a través de los núcleos sale una respuesta, tanto hacia la corteza como a niveles más inferiores del sistema nervioso, por ejemplo, con las vías vestíbulo-espinales o rubro-espinales que vimos cuando vimos regulación del tono. Estas dos fuentes de información vienen, entonces se llaman fibras musgosas. Y después vamos a tener otra entrada de información desde una estructura del tronco encefálico, es la oliva inferior, que va a ingresar información a través de fibras distintas, llaman fibras trepadoras. Vamos a ver por la importancia teórica que tiene esta doble entrada de información. ¿Me van siguiendo más o menos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito de anatomía o están muy perdidos? No, sí, algo nos acordamos. Bien. Yo tengo una consulta. Estoy diciendo otra cosa, así que me acuerdo. Decime cuánto más. Yo le quería preguntar si en última instancia sería el cerebelo el que compara las informaciones que vienen de los, digamos, del utrículo, del sáculo, frente a la pérdida, por ejemplo, del equilibrio, y la que vienen de los propioceptores del organismo por los haces espinos cerebelosos. ¿Sería ese cerebelo el que, digamos, si uno acelera, o sea, la sensación de que se va a caer está dada por la cabeza únicamente, o si es de todo el cuerpo, digamos, sería el cerebelo el que compara esa información o no? Va a ser uno, cuando hablas de comparación real cerebelo, ahora vamos a ver funciona un poquito diferente, que es lo que compara. Si el cerebelo integra esa información, si le va a llegar tanto información visual como información propioceptiva, como información vestibular. Pero no es el único órgano que lo hace. En otras estaciones del sistema nervioso también vas a encontrar ese tipo de integración de la información, ¿sí? Pero sí, respondiendo directamente, es uno de los lugares donde eso va a suceder. De todos modos, vos recordar siempre que la percepción consciente va a ser siempre en la corteza, ¿sí? El cerebro, sí, recordate que es siempre procesamiento inconsciente de información. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, esta diapositiva muestra un poquito cómo son los circuitos sinápticos del cerebelo. Si me preguntan realmente, esto no es algo que tenga mucho valor clínico para el futuro, si les soy sincero, pero son circuitos, están muy desarrollados en los libros de fisiología, son circuitos sinápticos muy estudiados. Sin embargo, no se saben del todo bien cómo se pueden relacionar esos circuitos sinápticos con la función del cerebro. Por eso digo que la utilidad hasta ahora, quizá en el futuro ojalá no sea así, es relativamente limitada. Yo voy diciendo muy a grandes rasgos cómo funcionan y más o menos qué importancia en la función pueden tener. Yo decía anteriormente que la información, tanto desde la corteza, a través de los núcleos protuberanciales, como de las espinas cerebrosas, ingresa por fibras musgosas. Cuando esta información ingresa, una colateral va a activar al núcleo cerebeloso, núcleo fastigio, interpostre, que ustedes quieran tomar. Una vez que active ese núcleo, la información sigue ascendiendo y va a ir haciendo sinapsis en otras células de la corteza cerebelosa. Por ejemplo, en células granulares. Desde ahí va a haber múltiples circuitos sinápticos, más o menos directos, no creo que es relevante acordárselos, y en última instancia vamos a terminar activando las células de Purkinje, estas que están acá, que van a inhibir a ese núcleo cerebeloso. Es decir, que el ingreso de la información activa el núcleo y después de unos poquitos milisegundos, eso termina inhibiendo al núcleo, después de ese procesamiento en el cerebelo. Nuevamente, los circuitos sinápticos no se sabe muy bien cómo se relacionan con la función, pero este hecho de que se active en un momento
y luego se inhiba el núcleo de salida del cerebelo, da una idea de que puede estar en relación con la función de regulación del momento que el movimiento se pone en marcha y el momento en el que el movimiento se detiene, ¿sí? Cuando uno ve a algún paciente con una enfermedad del cerebelo, le pasa eso. El movimiento no se detiene a tiempo, se choca con un objeto, etc. Así que es un poquito congruente con lo que uno ve en las enfermedades del cerebelo. Pero de nuevo es algo totalmente teórico. Y a la vez que tenemos una fibra musgosa, vamos a tener una fibra que se llama trepadora, que ya que venía de la oliva, que también hace el mismo esquema. Actúa sobre el núcleo cerebeloso, después actúa sobre la célula Purkinje y vuelve a inhibir, pero funciona de un modo distinto que la fibra musgosa. Se cree que esto puede estar en relación con otra función del cerebelo, que es el aprendizaje motor. La verdad es que todas las habilidades motoras, como andar en bicicleta, manejar un auto, etc., dependen en gran medida de automatizar algunos movimientos a través del cerebelo. Y en este proceso de aprendizaje se cree que cuando el movimiento es realizado en forma incorrecta, la fibra trepadora de algún modo se activa y le dice a la fibra musgosa que ese movimiento que se está realizando es incorrecto hasta que el movimiento se realiza en forma adecuada. De nuevo, son hipótesis, pero bueno, son quizá las relaciones significativas que uno puede encontrar para conocer estos circuitos sinápticos del cerebelo. De repente están muy desarrollados en algunos libros de fisiología, pero tiene una utilidad un poquito limitada a lo que charlamos recién. Sí, María Luz. Profe, entonces en síntesis, digamos, las aferencias serían las fibras trepadoras y musgosas, que son excitatorias, y las de proyección serían las de Purkinje, que son inhibitorias. En realidad, la misma fibra, Sí. la misma fibra musgosa es la de proyección. Lo que pasa es que cuando ingresa una colateral que excita al núcleo, y después va a ir activando otras células de la corteza que terminan inhibiendo al núcleo. Pero es la misma fibra de proyección, es la misma, digamos. Listo. Gracias, profe. Bien. Sí, más importante desde el punto de vista funcional es ir relacionando con la función las diferentes porciones del cerebelo, ¿sí? Nosotros dijimos que el vestíbulo cerebelo va a recibir aferencias corticales, pero más que nada desde el aparato vestibular. El aparato vestibular va a mandar información a los núcleos vestibulares, de los núcleos vestibulares va a ingresar al cerebelo, se procesa la información en ese circuito sináptico que veíamos recién, y la información sale a través del núcleo fastigio, y el núcleo fastigio vuelve a los núcleos vestibulares y desciende por las vías vestíbulo-espinales. De este modo, por ejemplo, podemos regular el tono muscular durante el movimiento a través de esas vías vestíbulo-espinales que yo decía anteriormente, que regulan el tono en la parte axial del cuerpo. Y también le va a permitir al cerebelo realizar esos ajustes predictivos. Cuando yo voy a hacer un movimiento voluntario, ya el cerebelo sabe cómo va a ir siendo la secuencia de movimientos y va activando el tono muscular en las diferentes partes del cuerpo para que en ningún momento perdamos el equilibrio. También va a recibir aferencias del sistema reticular, que van a ingresar del mismo modo, y a través del núcleo de salida van a actuar sobre la formación reticular, nuevamente pudiendo regular el tono muscular. Sin embargo, la relación más íntima que tiene el vestíbulo cerebelo, como su nombre lo indica, es con el sistema vestibular. El espinocerebelo, en cambio, va a recibir información a través de los haces espinocerebelosos, van a ingresar a través de las aferencias a la corteza cerebelosa, y también va a recibir información desde la corteza motora a través de los núcleos protuberanciales, ¿sí? De este modo va a recibir información de la corteza de cómo quiere que el movimiento se realice, y a la vez va a recibir información desde la periferia, desde las bases espinocerebelosas, de cómo el movimiento se está realizando. De esta comparación que haga, va a poder enviar información de vuelta a la corteza motora y a la médula espinal a través del núcleo rojo para poder regular el movimiento, ¿sí? Va a comparar, por eso te decía Juan Tomás, por ahí la comparación en el cerebro le damos otro sentido. Va a comparar el movimiento que la corteza quiere hacer con el movimiento que realmente se está realizando, y si no coinciden las dos informaciones, va a ir ajustando el movimiento y controlándolo hasta que coincida uno con el otro. Por eso, cuando el cerebelo funciona correctamente, los movimientos son armónicos, sincronizados, etc. Porque le permite esta regulación.
Y finalmente el cerebro-cerebelo va a recibir información desde la corteza motora, la procesa y la información va a volver a través del tálamo a la misma corteza motora. Es un circuito más cerrado de retroalimentación que le va a permitir al cerebro-cerebelo participar en la planificación del movimiento. Cuando queremos realizar un movimiento voluntario, le enviamos información al cerebro-cerebelo y este colabora con la corteza motora para elaborar cómo va a ser ese movimiento. Acá tienen en un gráfico, no, parece complejo, pero resumidos las tres porciones del cerebelo. En azul, el vestíbulo cerebelo. Fíjense cómo funciona en conjunto con el núcleo vestibular y la formación reticulada para controlar el tono muscular en la parte más axial del cuerpo. El espinocerebelo, que está en rojo, cómo recibe información desde la periferia y devuelve información a través del núcleo rojo y también a la corteza, y en verde el cerebro-cerebelo que participa junto a la corteza cerebral sin recibir muchas referencias de la periferia, como un gráfico resumido de los tres que vimos anteriormente. Si relacionamos un poquito y empezamos a meter un poquito el rol del cerebelo en el funcionamiento del sistema motor, cuando yo quiero hacer un movimiento, cuando deseo hacer un movimiento, el cerebro le va a enviar información al cerebro-cerebelo, a su vez le va a enviar la información a la corteza motora primaria, la corteza motora primaria envía la información a la médula, al efector, a la unidad motora para realizar el movimiento, y a la vez le envía una copia de cómo quiere que sea ese movimiento al espinocerebelo. El espinocerebelo a su vez recibe la devolución a través de las bases espinocerebelosas de cómo el movimiento se va realizando, y de ese modo puede corregirlo mediante una retroalimentación para que el movimiento coincida con lo que el sistema nervioso desea que sea ese movimiento. Un poquito una explicación gráfica de lo que yo decía anteriormente, cómo recibe una copia desde la corteza sobre cómo quiere que ese movimiento sea, y desde la médula de cómo se está efectuando en la realidad. Bueno, ¿se entendió más o menos lo de cerebelo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Vamos al otro gran sistema de regulación del movimiento, que son los ganglios basales. Los ganglios basales tienen muchas similitudes, pero también muchas diferencias con el cerebelo. Vamos a ir viendo algunas de ellas. ¿A qué le llamamos ganglios basales? Son un conjunto o acúmulos de sustancia gris en la profundidad de los hemisferios cerebrales, en los cuales pueden incluirse más o menos estructuras. En general hay acuerdo en incluir dentro de los ganglios basales al putamen, al globo pálido, que tiene dos partes, la parte interna y la parte externa, al núcleo subtalámico y a una estructura mesencefálica, que es la sustancia negra. Estos van a formar, al igual que algunas porciones del cerebelo, un circuito de retroalimentación con la corteza motora, de la cual reciben información, la procesan y a través del tálamo la devuelven a la misma corteza motora. Y también las diferentes partes del cuerpo van a estar representadas en diferentes porciones de los ganglios basales, lo mismo que veíamos en cerebelo. A diferencia del cerebelo, no recibe información desde la periferia, no recibe información sensitiva, sino que solamente desde la corteza. Los ganglios basales no tienen solamente una función motora, también tienen una función cognitiva, con lo que es el pensamiento, la planificación, etc., y una función emocional en relación con el sistema límbico. Vamos a quedarnos solamente con la porción motora, que es lo que nos ocupa en este seminario, pero no olvidar que hay otras funciones también de los ganglios basales. Bueno, y de nuevo, como fue la mayor parte de la clase, un gráfico que nos complica bastante, pero que si lo vamos viendo por partes, espero que les sea de ayuda. Esto es mucho más detallado de lo que vimos antes. Los ganglios basales es todo esto que está acá. Reciben información de la corteza, la procesan y a través del tálamo la devuelven a la corteza. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle este circuito. La corteza tiene una función excitadora a través del glutamato sobre los ganglios basales. ¿Sí? El punto de entrada de los ganglios basales va a ser el caudado y el putamen. Si la información desde la corteza va a entrar en el caudado y el putamen. Y la información va a salir a través de dos estructuras, la parte interna del globo pálido y la parte reticulada de la sustancia negra. Estas dos estructuras van a enviar una vía que es inhibitoria al tálamo, que de este modo va a terminar inhibiendo a la corteza motora. Es decir, la corteza estimula los ganglios basales, y si la información de los ganglios basales aumenta, tiene un efecto inhibitorio sobre la corteza.
¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Profe, una pregunta. Decime. Con respecto al gráfico que dice, bueno, el tálamo y hay una flecha que, bueno, se dirige a las áreas motoras corticales. Sí. ¿El glutamato no es excitatorio Sí, en este caso? El tálamo excita la corteza, ¿sí? Pero los ganglios basales, al inhibir el tálamo, terminan inhibiendo indirectamente a la corteza. Ah, es una inhibición indirecta. Exactamente. Listo. Inhibiendo una estructura que es excitadora. Claro, ya entendí. Gracias. Y a su vez, profe, una pregunta. Esa sustancia, esa parte interna del globo pálido, digamos, estaría sintetizando o liberando más GABA porque digamos, el ajuste del GABA que se está haciendo desde el caudado es menor por ese glutamato. Ahora todavía no llegamos ahí, cuanto más, ahí vamos, ¿sí? Sería algo. Hasta ahora lo que vimos es los extremos, dónde entra la información, el caudado del putamen, y dónde sale hacia el tálamo. Lo que nos falta ver, lo que decía Juan Tomás recién, lo que está en el medio de las dos. Entonces, el punto de entrada, que es el caudado y el putamen, puede conectarse con el punto de salida, que es la parte interna del globo pálido, o la parte reticular de la sustancia negra, mediante dos vías. Una vía se llama directa, porque obviamente va directamente desde el putamen hasta el globo pálido de la sustancia negra, y una vía es indirecta porque tiene unos puntos intermedios, que son la parte externa del globo pálido y el núcleo subtalámico. De nuevo, no importa mucho el detalle de todas las conexiones. Sí importa esto. Cuando se activa la vía directa es GABAérgica, entonces va a inhibir a las estructuras de salida. Ahora viene un trabalengua. Como las estructuras de salida son inhibitorias, al inhibir una inhibición, termino estimulando el tálamo, y atrás del tálamo termino estimulando la corteza. Entonces, cuando la vía directa está activada, la consecuencia es que se activa más la corteza motora. La vía indirecta tiene una inhibición de una excitación, por lo tanto el efecto neto de la vía indirecta es activar a la parte interna del globo pálido y a la parte reticular de sustancia negra. Y como son inhibitorias del tálamo, terminan inhibiendo a la corteza. Entonces cuando se activa perdón, la vía directa, termina estimulando la corteza, y cuando se activa la vía indirecta, termina inhibiendo a la corteza motora. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. De nuevo, no me importa mucho que memoricen todas las conexiones intermedias, sino que entiendan cómo funciona una vía y la otra. La vía directa termina en un efecto neto que es estimulador de la corteza, y la vía indirecta un efecto neto que es inhibidor de la corteza. Lo que cabría preguntarse ahora es de qué depende que se active la vía indirecta o la directa. Y ahí entra la otra parte importante de los ganglios basales, que es la parte compacta de la sustancia negra. Esta es la estructura de los ganglios basales más rica en dopamina, y la dopamina que libera va a tener un efecto excitador de la vía directa e inhibidor de la vía indirecta. Como la vía directa estimula la corteza y facilita el movimiento, en presencia de dopamina se activa la vía directa y se facilita el movimiento. En ausencia de dopamina predomina la vía indirecta y el movimiento se inhibe. ¿De qué va a depender que se libere dopamina o no? Del contexto en que se realiza el movimiento, de la motivación que tenga la persona y de varios factores que no son del todo muy conocidos, pero que básicamente van a determinar que ese organismo tenga mayor o menor motivación para realizar el movimiento que se planifica realizar. ¿Se entendió más o menos? O sea, ahí las aferencias que estaría recibiendo que no se ven en el tálamo vendrían del sistema límbico, o sea, vendrían de varios lugares. Se irían a la sustancia negra, no al tálamo. Claro, Sí. y recibiría varias aferencias para decidir qué vía, digamos. Exactamente. Bien. Así es. Esto obviamente es un modelo simplificado también como para entender cómo es el funcionamiento. Los modelos más modernos son bastante más complejos, pero a nosotros nos alcanza y nos sobra con esto en este momento. Entonces, dependiendo del balance de estas dos vías, la directa que es excitadora y la indirecta que es inhibitoria, los ganglios basales participan en la programación del movimiento,
regulan la cantidad de movimiento, ese movimiento va a estar mayor o menor amplitud, gradúan el movimiento y lo focalizan, se va a estar más focalizado en grupos musculares o va a incluir más o menos grupos musculares, y de este modo colaboran no en generar el movimiento, pero sí en programarlo y en regularlo. Al igual o en forma similar, porque no es lo mismo que sucede con el cerebelo. De nuevo, estos modelos, si bien como ya antes son una simplificación, son útiles porque permiten entender algunas de las enfermedades, no todas, de los ganglios basales, la principal de las cuales es el Parkinson. Parkinson se produce porque se pierden neuronas que producen dopamina en la sustancia negra. Al tener menos dopamina, predomina la vía indirecta sobre la directa. Al predominar la vía indirecta, aumenta la inhibición de la parte interna del globo pálido y la sustancia negra en la parte reticular sobre el tálamo, y al inhibirse más el tálamo, este deja de estimular la corteza, y el efecto neto es una menor estimulación de la corteza. De ahí surge el síntoma más importante de la enfermedad de Parkinson, que es la pobreza de movimiento, la escasez de movimiento. Como le digo, al faltar esta retroalimentación de los ganglios basales sobre la corteza, disminuye la activación de la misma y tenemos una menor cantidad de movimiento que la que deseamos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Acá tenemos otra representación gráfica un poquito más integrada al resto de los movimientos de los ganglios basales. Cuando necesitamos o deseamos realizar un movimiento voluntario, desde la corteza cerebral viene la información en los ganglios basales. Dependiendo del nivel de dopamina que haya, se va a activar en mayor o menor medida el tálamo, y esa información vuelve a la corteza cerebral regulando la cantidad de movimiento. También vamos a encontrar que los ganglios basales van a tener vías descendentes a ciertos núcleos del tronco encefálico que vimos antes, que van a permitir también una regulación del tono muscular. Los ganglios basales también tienen un rol en regular el tono muscular a través de estas vías descendentes desde los ganglios basales. Pero les diría que se queden más con esa primera parte. Bueno, ahora tranquilo que ya es la última partecita que nos queda, de ese gráfico, digamos, desde el efector común de la unidad motora a la porción más rostral, llegamos arriba de todo, llegamos a la corteza motora. ¿Qué partes de la corteza cerebral vamos a decir que son cortezas motoras? Aquella parte de la corteza cerebral cuya estimulación eléctrica provoque un movimiento con una representación topográfica, cuando sus neuronas se activen antes o durante el movimiento voluntario, cuando posea conexiones directas con las motoneuronas o redes de motoneuronas, o redes premotoras, perdón, de neuronas espinales, y cuando la lesión genera un déficit motor. Cuando se cumplen esas 4 cosas, podemos hablar que una parte de la corteza cerebral es una corteza motora. ¿Qué queremos decir con la representación topográfica? Lo que venimos hablando un poquito en cerebelo y ganglios basales, que ciertas regiones de la corteza van a representar o van a estar o van a poseer neuronas que van a activar grupos musculares de determinadas partes del cuerpo. Este famoso homúnculo de Penfield, donde encontramos los miembros inferiores representados en la parte central de la corteza frontal, prerolándica, los miembros superiores en la porción más lateral y en la porción lateral inferior de la cara y del cuello. Y es también como este homúnculo es desproporcionado, muy grande la mano respecto al pie, eso porque poseemos movimientos mucho más finos y unidades motoras más chicas en los músculos o para los grupos musculares de los miembros superiores que de los inferiores. Por eso es una representación un poquito desproporcionada. Si bien esto es algo relativo, porque más que codificarse por ahí neuronas que van a un grupo muscular, se codifican secuencias de movimiento, direcciones de movimiento, grandes rasgos. Esto uno lo ve en la clínica y es bastante cierto que ciertas partes del cuerpo están más o menos representadas en ciertas partes de la corteza. Con esto hablamos de representación topográfica. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo una lesión en esta parte de la corteza, no voy a poder mover los músculos de la mano. ¿Sí? Si tengo una lesión en esta parte de la corteza, no puedo mover los músculos de los miembros inferiores. A eso hacemos referencia con representación topográfica. Profe. Sí. Yo había leído algo respecto al homúnculo que no me quedó muy claro, por eso no lo puedo preguntar bien, pero respecto a la cantidad de neuronas gigantes de Betz, creo que se llamaban así, pero como eran, digamos, pocas, creo que eran como 30.000 que había,
pero como que puede ser que esas sean como más importantes respecto a al movimiento motor con el homúnculo. No, a ver, si bien son células no tan no tan frecuentes o no tan abundantes, mejor dicho, en la corteza, sí son importantes como sitios de origen de las corticoespinal. En relación al homúnculo, no sé bien a qué hacer referencia. Va a haber algunas células que van a estar más relacionadas con movimientos de cierta parte del cuerpo que con otros. Es la razón por la que le pongo otra con el homúnculo, pero no sé bien qué fue lo que viste como para contestarte bien en ese sentido. Bueno, debo haber leído por ahí con otra cosa, pero bueno. Igual te repito, lo del homúnculo es una simplificación, porque es un poquito más complejo cómo se organizan las neuronas en la corteza, pero para lo que nos va a servir en el futuro, saber eso es suficiente. Como decíamos anteriormente, otra de las características de las cortezas motoras es que van a estar conectadas en forma más o menos directa con las neuronas motoras o interneuronas del asta anterior de la médula espinal. En ese sentido podemos hablar que tenemos, que tenemos dos tipos de motoneuronas. Una primer motoneurona, que es la que está en la corteza motora, va a originar un axón que forma el haz córtico-espinal. La mayor parte del mismo va a cruzar la línea media a nivel del bulbo. El resto se va a cruzar en su mayor parte en la misma médula espinal. Y va a tener una segunda neurona motora, que es la que está en el asta anterior de la médula, y que es la que vimos al principio de toda la clase, que genera la unidad motora junto al músculo esquelético. Entonces la corteza motora va a tener esas primeras motoneuronas que van a conectarse mediante la vía corticoespinal con esa segunda motoneurona en el asta anterior de la médula o en los núcleos motores de los pares craneales. Teniendo en cuenta eso, ¿qué partes de la corteza motora, de la corteza cerebral, consideramos corteza motora? La más conocida es la corteza motora primaria, situada en el lóbulo frontal por delante de las cisuras de Rolando, va a transmitir los comandos motores a las motoneuronas espinales, va a originar ese haz córtico-espinal mayormente que veíamos anteriormente. Y es suficiente solamente para generar los movimientos más simples. Movimientos más complejos van a requerir activación de otras áreas de la corteza, más allá de la corteza motora primaria. Entre ellas podemos hablar de la corteza motora suplementaria, que se encuentra en lóbulo frontal por delante de la corteza motora primaria y más en la porción central del mismo que en la lateral, que va a permitir planificar movimientos más complejos de los que permite generar y planificar la corteza motora primaria. Y también vamos a incluir dentro de las cortezas motoras la corteza premotora, que es junto a una corteza que es sensitiva, pero que integra diferentes modalidades y se relaciona mucho con el control motor, que es la corteza parietal posterior, va a permitir generar movimientos más complejos, pero dirigidos al espacio extrapersonal. Por ejemplo, quiero agarrar un objeto que está obviamente por fuera del cuerpo mismo, va a predominar la activación de estas regiones. Y la corteza o el área motora suplementaria más en movimientos dirigidos al propio cuerpo. También podemos encontrar una organización jerárquica de estas estructuras, donde el movimiento que se planifica en la corteza premotora o en la motora suplementaria va a la corteza motora primaria y de ellas a las vías motoras descendentes. Sin embargo, también hay vías descendentes directas desde las áreas motoras suplementarias y premotoras hacia la médula espinal. Es decir, todo el conjunto de las corticoespinal no solamente nace de la corteza motora primaria, sino también de estas otras cortezas que recién mencionábamos. Para los movimientos extrapersonales, la corteza parietal posterior junto a la corteza premotora va a activar la corteza motora primaria, y para los movimientos generados al interior del cuerpo, la corteza motora suplementaria activa la misma y se generan los movimientos motores. Por lo tanto, la planificación de los movimientos se da más en el área motora suplementaria y en la corteza premotora, y la ejecución propiamente dicha en la corteza motora primaria. Sí, María Luz. Profe, con respecto, dos preguntas tengo. Con respecto a la corteza premotora, ¿se puede decir que es estimulada, por ejemplo, cuando yo estoy, digamos, un ejemplo, estoy imaginando que toco el piano, pero no estoy tocando el piano, o sea, no se logró la ejecución, pero yo voy a tener una estimulación de la corteza premotora? Exactamente, por eso te digo que la planificación se va a dar en esas cortezas, pero la ejecución de la corteza motora primaria. Vos podés tener activación de estas
sin activar la corteza motora primaria. En ese caso vos haces toda la secuencia de movimiento, pero sin ejecutarla, como bien decías vos recién. ¿Sí? Genial. Y otra pregunta que tenía con respecto a la vía córtico-espinal. Yo había leído de que, o sea, en su integridad va a finalizar en interneurona, que después va a combinarse, digamos, con señales que va a recibir de otros haces descendentes y después converge sobre las motoneuronas. Sí. ¿Es cierto eso o...? Podés tener conexiones directas con la segunda motoneurona, pero predominan las indirectas a través de interneuronas. Y como bien decías vos, en esas interneuronas no llegan solamente fibras que vienen de la corteza, sino, por ejemplo, fibras pueden venir de la rubroespinal. Claro, hay como una integración total y ahí es cuando se produce el movimiento. Exactamente, sí. Listo. Genial, profe, gracias. No, Fer. Bien, nuevamente, si volvemos a nuestro grafiquito inicial, ¿sí? Si nosotros desconectamos la corteza motora de sus vías descendentes con el efector común, podemos tener una disfunción o una pérdida de la función de la neurona motora superior, primer motor, que es la que está en la corteza. En esos casos vamos a encontrar que los reflejos van a estar exagerados, porque donde que la corteza, actuando sobre la formación reticulada del bulbo, inhibía el tono muscular, por lo tanto también un aumento del tono. Pueden reaparecer reflejos primitivos, como los reflejos de extensión plantar, que se liberan por pérdida de la inhibición de esas estructuras supraespinales, y una debilidad muscular, pero que va a ser más bien restringida, porque recuerden que hay muchas vías descendentes, entonces la función que perdemos con la corteza motora primaria puede ser de algún modo suplantada por esas otras vías descendentes que encontramos. Si en cambio la lesión está del efector común, es a nivel de la unidad motora o de la segunda motoneurona, como la segunda motoneurona forma parte del reflejo homeostático, el reflejo va a estar disminuido o ausente, por lo tanto también va a estar disminuido el tono muscular. Como la inervación mantiene la estructura, vamos a tener una atrofia del músculo y va a haber ciertos signos eléctricos de excitación de la membrana del músculo esquelético, que son signos de denervación o de pérdida de esa inervación que hace la segunda motoneurona sobre el músculo. Entonces, de nuevo, fíjense cómo conociendo ciertos o manejando ciertos conceptos fisiológicos se entienden después muchas lesiones y enfermedades del sistema nervioso. Y este gráfico final es un poquito una integración de gran parte de los temas que fuimos viendo a lo largo del seminario. Cuando hay una idea de realizar el movimiento, esta idea va a áreas corticales de asociación, premotora, motora suplementaria, corteza parietal posterior, junto con los ganglios basales y el cerebro cerebelo se genera un plan de cómo realizar el movimiento. Ese plan se transmite a la corteza de ejecución, la premotora y la motora primaria. Estas vías a su vez envían una copia de cómo queremos que sea el movimiento al espinocerebelo y envían la información a la médula espinal para que realice el movimiento. Cuando el movimiento se realiza, la información sensitiva vuelve al espinocerebelo, que ve si el movimiento se realiza como lo debemos realizar y lo va regulando, y también vuelve por esas vías ascendentes a la misma corteza motora, generando una retroalimentación un poquito más larga de cómo estamos realizando el movimiento. Y con eso terminamos un poquito el seminario, donde fuimos viendo algunos temas un poquito rápido, no tan detalle como les decíamos, porque es un tema bastante largo y, como habrán visto, bastante complejo. Me dirán las dudas que le hayan quedado, que tengan. Gracias, profe. Profe, una pregunta, porque leí varias veces el circuito del caudado del putamen, como que no me queda muy claro cuál es la diferencia de cada uno. O sea, sí que uno es sensitivo motor y el otro es más cognitivo, pero... Eso es lo que yo te nombraba, que los ganglios basales, nosotros acá nos explayamos sobre lo que es el circuito motor o la porción motor de los ganglios basales, pero los ganglios basales tienen funciones cognitivas y emocionales. Dentro de eso, relativamente, el putamen se encarga más de la parte motriz, si vos querés, y el caudado un poquito más de esa parte cognitiva y emocional. Si bien hay cierta superposición de las funciones también. Sí, porque en el putamen el Guyton hablaba de como, bueno, ponía justamente el ejemplo de encestar un balón y como se relacionaba con la UP, sería como que el putamen en los chicos del problema interviene más. Sí, cuando hablamos de una regulación puramente motora, sí. Sí. En ese caso, sí. Gracias.
¿Alguna otra duda que tengan? No, profe, muchas gracias por la clase. Nos vemos. Nos vemos, suerte.